¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Es una noche especial, como siempre le digo. Estamos reunidos hoy para tratar de analizar lo que es este contexto singular, inédito. Y en esa línea de pensamiento, lo que quiero proponerles es una pregunta de arranque. Una pregunta que es al mismo tiempo toda una metáfora y es ¿cuáles son las raíces que pueden crecer entre los escombros? ¿Cuáles son las raíces que pueden crecer entre los escombros, entre esta desigualdad, entre esta injusticia social que emerge permanentemente, teniendo en cuenta que la pandemia, que las políticas regresivas aplicadas en la Argentina en los últimos años han profundizado esa misma desigualdad? Y uno podría preguntarse en ese contexto, bueno, ¿cuáles son muchas veces los argumentos, cuáles son las falacias, las mentiras que terminan legitimando esa misma desigualdad? No dude ni un segundo en que eso pasa permanentemente en nuestra Argentina de todos los días. Cabe preguntarse entonces, en medio de esa injusticia social, ¿qué pasa, qué consecuencias tiene cuando hay un sector de la sociedad, un sector acomodado, que ha sido beneficiado o por la herencia, que ha sido beneficiado por una educación, por una cultura, por una tradición? ¿Qué pasa cuando ese sector de la sociedad, que muchas veces tiene responsabilidad y a veces tiene hasta responsabilidad política, no sabe leer lo que sucede permanentemente, no sabe prestar atención a eso que ocurre directamente a su alrededor, que es ni más ni menos lo que pasa con los sectores menos favorecidos? O en todo caso debiera preguntarle qué consecuencias puede tener que ese mismo sector de la sociedad sea insensible, sea indiferente a eso que ocurre. En todo caso, déjeme preguntarle una vez más, para comenzar, como siempre, las preguntas son llaves interesantes que nos permiten abrir puertas inesperadas. ¿Qué es lo que pasa en un contexto como este, donde por determinado patrón cultural, donde por imposición hasta del sistema económico en el cual vivimos y nos desarrollamos, lo que tenemos permanentemente es la apuesta a una especie de sálvese quien pueda, a una especie de individualismo permanente? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que han quedado a la vera del camino? ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay probablemente un Estado que defienda o que los defienda? O cuando las políticas que comienzan a aplicarse, más que progresistas, son regresivas. Y entonces cabrá la pregunta para pensar un poco más. Quien nos va a ayudar esta noche a pensarlo, afortunadamente lo tenemos entre nosotros, es John Steinbeck, este escritor maravilloso, escritor estadounidense, que allá por el año 1961 publica uno de los últimos libros, yo diría el último, la última obra que se le conozca, como es El invierno de mi desazón. Claro, el título nos remite inmediatamente a un verso de Ricardo III, ¿no?, donde el autor fue William Shakespeare, y donde lo que propone es siempre lo mismo, ¿no? El peor momento dentro de lo que es un contexto realmente negativo. Es el invierno de mi descontento, es el invierno de mi propia desazón, lo que propone John Steinbeck. Año 61, en el año 62 Steinbeck va a recibir el Premio Nobel de Literatura y 6 años después va a morir. Y esta, su última novela, es ni más ni menos, creo yo, que una de las más difíciles de leer, de abordar, porque Steinbeck, en lugar de plantear qué ocurre con, por ejemplo, los sectores de ingresos más bajos, las clases populares, los obreros, va a tratar de meterse de lleno con la clase media. Y claro, por supuesto que no la tiene nada fácil. Steinbeck propone en esta historia la vida y el derrotero, el camino de una persona que se llama Ethan Hawley, una especie de descendiente, llamémoslo así, de los pioneros justamente en un pueblo costero en los Estados Unidos, puntualmente en el estado de Nueva York, que bueno, hereda en gran medida una especie de almacén donde sus propios antepasados tenían un patrimonio importante y donde él lo que va a contar un poquito es cómo a lo largo de las generaciones ellos, en lugar de ir ganando patrimonio, lo han ido perdiendo. Claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo ha sido la vida de este hombre? Está casado, tiene 2 hijos y lo que vamos a ver de alguna manera a través de la lectura es una especie de crisis existencial. Él se da cuenta lentamente de que con su trabajo no alcanza, él se da cuenta de que con su apego a los valores morales, a los valores
valores éticos, el cuidado de su familia, a respetar las reglas en las cuales está planteada la sociedad, que eso le genera cada vez mayor cansancio, pero sobre todas las cosas que no le alcanza prácticamente para llegar al fin de mes, al punto tal de que tuvo que desprenderse de ese almacén que había heredado de su padre, quien al mismo tiempo tenía que desprenderse de otros bienes que conformaban su patrimonio. La pregunta que nos hace Ethan Hawley es ¿cómo hace? ¿Cómo hace él y cómo hacemos nosotros, sobre todo para trazar una especie de camino de la supervivencia? Y en ese contexto, la novela nos plantea, bueno, muchísimos interrogantes. Quizás uno de los principales tiene que ver con la tentación por tomar el camino que no referencia a lo ético, que no referencia a lo moral. Le van a pasar varias cosas. Por ejemplo, va a tener una propuesta para invertir un dinero que cobra su mujer y para hacerlo por izquierda. Va a tratar en todo caso, de remitirse un poquito a lo que eran las recomendaciones de ese momento. Tiene un amigo que trabaja en un banco que inmediatamente se le acerca y le dice, vos tenés que apostar por la valorización financiera. Al mismo tiempo, sus hijos son adolescentes. Uno de ellos participa en un concurso literario y lo que termina pasando es que se descubre que cometió plagio. Y cuando Ethan le pregunta a su hijo, bueno, ¿por qué hiciste esto? El chico le dice, porque nada importa, porque todo es lo mismo en esta vida. Y porque a vos te ha ido como te ha ido justamente por tomar el camino equivocado, para su hijo, por supuesto. Están planteados, por supuesto, muchísimos desafíos en esta novela. La verdad que es de muy fácil lectura, pero al mismo tiempo el valor agregado que tiene es ni más ni menos justamente que que le digo, que se mete de lleno con una valoración totalmente distinta a lo que Steinbeck nos tenía acostumbrados. Es en esta obra que Steinbeck echa luz sobre la inmensidad de la oscuridad que rodea a sus personajes. Sentimos que sus personajes están de alguna manera perdidos, que pierden la referencia, la guía, que se preguntan, que dudan y que van tomando caminos que son alternativos, pero que están planteados por una sociedad que los ha dejado olvidados, donde impera un individualismo realmente importante. Al mismo tiempo, algo que me parece central es que el propio Steinbeck traza un puente entre una de sus novelas, la más conocida, como es Las uvas de la ira, donde lo que plantea son las enormes migraciones ocurridas en el periodo de entreguerra, entre 1914 y 1939, donde hay miles de familias que no teniendo sustento, que habiendo perdido todo, que habiendo sido golpeados por el crack del 29 de valorización financiera, se han quedado sin trabajo, se han quedado sin tierra, la sequía los azota y tienen que abandonar el centro de los Estados Unidos para ir a buscar la promesa de California que no termina nunca de llegar. Y esa es la historia de Las uvas de la ira. Lo que hace Steinbeck es trae un poco de ese desasosiego, trae esa especie de pastosidad que ocurre en la época de entreguerra y lo que nos dice, ojo, ojo nos dice. Porque esto también pasó después y va a plantar la historia de este invierno de mi desazón a comienzos de la década del 60 y lo que nos va a remitir inmediatamente es a que la promesa de sustanciación del sueño americano, la promesa tan trabajada en términos del estado de bienestar, bueno, no termina de llegarle a miles o a millones de personas en los Estados Unidos. Rápidamente uno podría pensar, bueno, hay muchos elementos de contacto con nuestra realidad de todos los días. Hay una especie de optimismo que de a poquito pareciera presagiar que se va a sustanciar ese sueño americano en algún momento y sin embargo lo que nos dice Steinbeck es que eso termina de la peor manera. Al mismo tiempo hay una especie de buena noticia que permea la historia, esto es, el país crece, Estados Unidos crece en ese 1960, pero ese crecimiento no termina de llegarle a las miles de familias que están esperando pacientemente que eso se refleje en su trabajo, en su vida, en su educación, en su salud. Pero lo que dice Steinbeck es que eso no llega de ninguna manera y que ese sueño americano se pierde inexorablemente. Hay otras cuestiones. Yo le diría que lo principal que traza esta historia es la superposición de crisis. ¿Qué pasa cuando a una crisis le sucede otra y a su vez a esta le sucede otra más? ¿Cuál es el impacto que tiene en términos morales, en términos éticos? Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es, en definitiva, el resultado de que todas esas familias son expulsadas? No como ocurría en Las uvas de la ira, esta hermosísima novela del propio Steinbeck, donde a las familias se las expulsaba de su propia tierra y tenían que emigrar hacia la costa de California,
sino que en este caso particular, en este invierno de mediación, lo que traza Steinbeck es la expulsión de la propia vida, de la propia costumbre, de los propios valores trazados en términos históricos, en términos colectivos, en términos de causa colectiva. Y lo que va a marcar inexorablemente es que esas personas no tienen más anclaje en lo social, no tienen más anclaje, no hay un Estado que los respalde, están inexorablemente perdidos. Y cuando azota lo peor, y claramente el invierno de Medellín es lo que trae, es el peor momento de estas familias, no tienen a quién recurrir. No tienen a quién recurrir. En esta novela, que creo yo es sumamente interesante y que nos vuelve a traer un poquito ese estado de bienestar olvidado, perdido, esa especie de promesa permanente, me parece a mí que tiene un correlato perfecto con lo que es este momento histórico. Después de la pandemia, después de haber aplicado en la Argentina políticas regresivas, lo que hoy tenemos es la sensación de que lo viejo, de que lo malo no termina de irse y de que lo nuevo no termina de llegar. En esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, en esta Argentina donde hay mayor desigualdad y menor inclusión, mire que la insensibilidad, que la indiferencia no anida entre nosotros, pero sobre todas las cosas, que los olvidados y que los excluidos no sean abandonados a mitad del camino.